Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 442 Limpieza durante la guerra. Los beneficios de la guerra podrían volver loca a la gente. Esto fue evidente en el ejército Qi. La gente de Qi no estaba lo suficientemente entusiasmada cuando necesitaban luchar hasta la muerte. Sin embargo, cuando la mayor parte de la guerra pudo declararse como una victoria y el estado de Wu estaba casi destruido, mostraron un entusiasmo indescriptible. Y este entusiasmo no estaba en el aspecto de la batalla, sino en arrebatar el botín de guerra. Por supuesto, los logros de batalla seguían siendo muy importantes para ellos, pero estaban lejos de ser lo más importante. ¿Cuál era el objetivo de obtener méritos de batalla? Fue con fines de lucro. Después de todo, en el estado de Qi, las familias aristocráticas eran poderosas. Si querían ser promovidos en la corte imperial, sería fácil hacer una contribución, pero lo más importante eran sus antecedentes. Pero ahora, después del colapso del ejército del estado de Wu, el vasto territorio del estado de Wu era un beneficio directo y fácil para ellos. En tales circunstancias, la primera opción de estas familias aristocráticas solía ser obtener primero lo que necesitaban. Esta situación les había ocurrido a casi todas las familias aristocráticas del estado de Qi. Incluso muchas familias aristocráticas en el estado de Qi que ya se habían sometido al clan Lu fueron tentadas. Lu Chaoe y Wei Yun estaban muy enojados por esto. Desobedeciendo órdenes, indisciplinado y con tendencia a perder organización después de la guerra, como comandante, definitivamente sería muy infeliz. Sin embargo, Lu Qin estaba aún más furioso. Esto era algo que no podía soportar. Para él, atacar al Gran Wu e incluso unificar el mundo no fue por su deseo de poder, ni fue por el bien de la unificación. Esperaba que el poder de los 9 imperios celestiales estuviera bajo la jurisdicción del sistema y que el poder de los 9 imperios celestiales pudiera unificarse. Esto fue para poder lidiar con los fragmentos de tiempo e integrar el poder del mundo entero para enfrentar la invasión de dioses y demonios. El propósito de iniciar una guerra también fue para servir a este propósito. En la guerra, la muerte era inevitable. Esto también fue un sacrificio y un precio inevitables. Sin embargo, después de que básicamente ganaron la guerra, Lu Qin esperaba poder preservar la vitalidad del reino Wu tanto como fuera posible. Después de que asumieran el control, podrían desempeñar su papel lo antes posible. Anuncios de Put Future. Lo que las familias aristocráticas del estado de Qi estaban haciendo ahora no se ajustaba a esta regla en absoluto. Si los dejaba continuar así, se quedaría con un país Wu roto. ¿Para qué lo querría? Por supuesto, podría reconstruirse, pero el costo sería demasiado alto. Lu Qin estaba furioso y envió una transmisión de voz a Lu Chaoe. También envió una carta a Wei Yun. Después de que los dos recibieron las instrucciones de Lu Qin, ya no dudaron. Inmediatamente comenzaron a actuar de acuerdo con las instrucciones de Lu Qin. Esta también fue una muy buena oportunidad para integrar el poder del estado de Qi. Había dos razones principales por las que no hicieron esto en el pasado. Una fue que la situación en el estado de Qi era relativamente estable en ese momento. Estaban preocupados de que un gran movimiento dañaría la estabilidad. En segundo lugar, Lu Chaoe se había convertido en emperador debido al poder de Lu Qin. El clan Lu no tenía mucha fundación en el estado de Qi, y no tenían muchos seguidores. Pero ahora, la situación era diferente. En primer lugar, estaban en estado de guerra. En este estado, era más conveniente hacer algunas cosas extraordinarias. Además, Lu Chaoe había sido emperador durante más de 10 años. Sin mencionar cuán poderosos eran sus métodos, tenía el país de Ian como su ayuda exterior, Wei Yun, un experto en aviones Dharma, para apoyarlo directamente en el país de Qi durante todo el año, y lo más importante, la reputación de Lu Qin podría considerarse como la existencia de su padre, que podría suprimir toda su vida. Sería muy fácil para él hacer cualquier cosa. De hecho, ni siquiera necesitaba hacer mucho. Algunas de las familias aristocráticas del estado de Qi se someterían naturalmente a él. Su puesto era mucho más estable que cuando acababa de ascender. Estas dos razones sumadas fueron suficientes para que Lu Chaoe hiciera cosas que antes no eran fáciles de hacer con el apoyo de Wei Yun. Al final, solo hubo 4 palabras. Eliminar a los disidentes. Sé obediente, quédate, haz bien tu trabajo y haz lo que quieras. No podía faltar la disciplina y organización necesarias. De lo contrario, solo les tomaría una palabra perder su estatus, disolverse e incluso perder completamente su poder. Por supuesto, hubo muchos que se resistieron, pero lo que siguió fue una represión y una purga sangrientas.
Por un lado, fue porque tenía el apoyo de Wei Yun. Por otro lado, los miles de cultivadores de alto nivel del reino Yang que Lan Nuoxin había traído con él también eran el sólido respaldo de Lu Chaoe. Lu Chaoe no mostró piedad en esta ronda de purga. Más de 4.000 cultivadores del estado de Qi fueron condenados a muerte en 7 días. Este número fue casi el mismo que el número total de bajas del ejército del reino Qi en la línea de defensa de Yangzhou. Anuncios de Put Future. Además, había muchos cultivadores de alto nivel entre ellos. Hasta cierto punto, la operación de purga de Lu Chaoe estaba dirigida principalmente a los líderes familiares desobedientes, a quienes siempre les había gustado obedecer en la superficie pero desobedecieron en el interior. Su desempeño en el campo de batalla esta vez también fue muy malo. Bajo una rebelión tan cruel y sangrienta, las personas restantes, naturalmente, no se atrevieron a decir más tonterías. En su miedo, solo podían obedecer. En realidad, Lu Qin no quería participar en una política tan aterradora. Pero a veces, si no hacía todo lo posible, no sería capaz de resolver el problema. Entonces sería mejor acortar el dolor. Por supuesto, esto no fue sin efectos secundarios. Cuando la noticia se extendiera al estado de Qi, probablemente causaría un gran alboroto. Por esta razón, un ejército del país de Ian, que estaba compuesto principalmente por un pequeño número de cultivadores de la secta Qingfen y un gran número de cultivadores de la secta Yunxiao, corrió hacia el sur y entró en el territorio del país de Qi. Escucharon las órdenes de la emperatriz del país de Qi, Komanyan, y estaban listos para reprimir la situación en el país. Hablando de Komanyan, Lu Qin tenía cierta confianza en esta nuera suya. Ella claramente apreciaba este trono que no tenía nada que ver con ella en primer lugar. También era muy inteligente y podía darse cuenta de que incluso si el clan Kon realmente se restaurara, no solo no tendría nada que ver con el trono, sino que también le resultaría difícil mantener su vida. En los últimos 10 años, había cooperado mucho con Lu Chaoe. Además, claramente se había puesto del lado del clan Lu. Incluso había regresado a la montaña Yuyan con Lu Chaoe una vez para visitar a Lu Qin. Y este punto también se podía ver desde el sistema y la lista de familiares. Su lealtad no era baja, y también se podía ver. Esta vez, con la ayuda del ejército del reino Ian como ayuda exterior, la situación interna del reino Qi se había vuelto muy tensa, y algunos lugares se habían vuelto caóticos, pero Komanyan aún podía reprimirlo. En cuanto al otro asunto, no tenía otra opción. El núcleo de la tormenta fue el ejército Qi. Por el momento, el ejército Qi, que todavía estaba en estado de guerra, definitivamente no podría continuar luchando con un cambio tan grande en los asuntos internos. Eso no era necesario. Ya había ganado suficiente. Fue acertado frenar el ritmo de ataque y pasar a una posición defensiva para solucionar los problemas internos y consolidar los resultados. Y este supuesto cambio a una posición defensiva, por supuesto, no defendía al pueblo que ya se había derrumbado y no podía organizarse de nuevo. Su objetivo era la gente de Chu que los miraba con codicia en Occidente. 443 Capítulo 436, Los extraños movimientos de Chu Wei. Por supuesto, la gente de Chu estaba al tanto de los asuntos internos del ejército de la Alianza Qi. Naturalmente, no dejarían pasar una oportunidad tan buena. El ejército de vanguardia del estado de Chu ya había entrado en la frontera desde el oeste del estado de Wu hace mucho tiempo. Sin embargo, las fuerzas aliadas de Ian y Qi estaban en una gran posición y el poder que habían movilizado no era suficiente. No se atrevieron a causar problemas por el momento. Incluso después de hacerse cargo de la familia real del país Wu y la corte imperial, todavía tenían mucho cuidado. Incluso estaban un poco asustados, temerosos de que Wei Yun y Lan Nuoxin, los dos expertos del plano Dharma, vinieran a matarlos. Incluso estaban preparados para escapar en cualquier momento. Sin embargo, la limpieza interna y la lucha interna del ejército de la Alianza Ian y Qi les hizo pensar en algo. Wei Yun y Lan Nuoxin, naturalmente, no se verían demasiado afectados por este conflicto interno. Sin embargo, cuando luchó un ejército de cultivadores, no solo confiaron en cultivadores de alto nivel. Los cultivadores de alto nivel fueron, por supuesto, muy importantes y jugaron un papel decisivo. Sin embargo, siempre se puede lidiar con los cultivadores de bajo nivel confiando en la ventaja de los números y el poder de la matriz. Además, no era como si el ejército de Chu no tuviera conciencia del Dharma. El gran asesor del estado de Chu, Fei Bo, ya había llegado a la línea del frente. Después de eso, a medida que pasaba el tiempo, se habían reunido más y más tropas del estado de Chu. Al mismo tiempo, también podrían usar la influencia de Wu Wan para encontrar más aliados dentro del país de Wu.
Era cierto que la fuerza principal de la corte imperial del estado de Wu se había dispersado. Sin embargo, esto no significaba que hubieran perdido todo su potencial de combate. Pase lo que pase, fue uno de los 9 grandes imperios celestiales que se mantuvo durante miles de años. No importa cuán miserable fuera ahora, definitivamente tenía alguna fundación. No importa si era un área hostil o no hostil, el poder restante del estado de Wu, las fuerzas locales y algunas sectas podrían tomarse prestados. El nombre de Wu Wan y la corte imperial del estado de Wu tenían un fuerte atractivo para estas personas. Además, el ejército de la alianza de Ian y Qi estaba en un estado de caos y probablemente no tenía intención de luchar. Con todos estos factores combinados, Fei Bo sintió que todavía tenía posibilidades de ganar. Además, no era como si no hubiera tratado con Raynor antes. Ese tipo no era su rival en absoluto. Anuncios de Put Future. Cuando el estado de Wu estaba en su apogeo, estaba en la parte inferior de los 9 estados. La relación entre el estado de Chu y el estado de Wu no fue buena. Hubo muchos conflictos entre los dos estados. Y cada vez, el país Wu siempre sería el que estaría en desventaja. La cantidad de veces que Raynor Xingguang perdió contra él, el canal Fei, ya era 2. Esas 2 veces, fue una suerte que Lan Nuoxin pudiera escapar rápidamente y que el ejército del país Wu estuviera detrás de él. Aún así, si hubiera estado más decidido y dispuesto a pagar un precio más alto, habría tenido al menos un 70% de posibilidades de matar a Lan Nuoxin en el acto. En cuanto a Wei Yun, a pesar de que Fei Bin nunca antes había tratado con él, había peleado antes con Xia Kang. Fei Bin admitió que su fuerza era casi la misma que la de Xia Kang. En cuanto a Wei Yun, la última vez que luchó contra Xia Kang, había sido completamente reprimido. En otras palabras, según la estimación de Fei Bo, incluso si ocurriera el peor de los casos, donde el ejército Qi recuperó su capacidad de combate y los dos ejércitos se enfrentaron abierta y justamente, el ejército Chu podría no ser capaz de obtener ninguna ventaja con el 2 adeptos al Dharma en el otro lado. Pero al menos, bajo su liderazgo, no habría demasiado problema para que se retiraran de una pieza. Después de sopesar sus opciones, el ejército de Chu hizo su movimiento. Marchaban hacia el oeste del país de Wu. Su marcha no fue precipitada. Avanzaron paso a paso y no recibieron mucha resistencia. En la región occidental del país Wu, la alianza Ian-Qi no había tenido tiempo de ponerle las manos encima. Aquí, la regla del estado de Wu aún se mantenía básicamente. Por supuesto, esta era la regla local que había perdido su sistema central y había caído en el caos. Las tropas del estado de Chu que ingresaron a estos lugares bajo el estandarte de Wu Wan y el nombre de los aliados del estado de Wu, naturalmente, no encontraron ninguna resistencia. Sin problemas se hicieron cargo de estos lugares. El estado de Chu inmediatamente comenzó a administrar estos territorios que habían sido tomados. Era gestión, no gobierno. Su gestión fue muy dura y apoyó directamente a los voceros locales con fuerte presión militar. A través de esto, reunieron recursos humanos y materiales locales. Por un lado, podría proporcionar mejores suministros al ejército. Por otro lado, también podría formar directamente un ejército de sirvientes. Por supuesto, todo el ejército estaba formado por la gente local de Wu. Aunque eran conocidos como los guardias reales, en realidad, eran solo una tropa de soldados que la gente de Chu había reunido para servir como carne de cañón. La fuerza promedio de los cultivadores en la llamada Guardia Nacional era muy preocupante. Además, ya fuera por el nivel de su equipo o por su nivel de comprensión tácita, eran igualmente pobres. Lo único que se podía mencionar era su voluntad de luchar, que en realidad era muy preocupante. Anuncios de Put Future. Por supuesto, había algunos guerreros apasionados que estaban resentidos por la caída de su país. Decidieron unirse al ejército y luchar con el pueblo Chu para expulsar al pueblo Qi Irian. Pero, de hecho, la mayoría de ellos sabía que las personas Chu que estaban con ellos también tenían malas intenciones. El pueblo Chu lo había arrastrado para convertirlo en carne de cañón. Ya habían sido utilizados como carne de cañón, entonces, ¿qué tan fuerte era su voluntad de luchar y qué tan alta era su moral? Sin embargo, pase lo que pase, esta Guardia Nacional que se había organizado era, al menos en términos de cantidad, muy grande. En cuanto al país Chu en Occidente, con cada paso que daban, el número de la llamada Guardia Nacional aumentaría un poco. En un abrir y cerrar de ojos, cuando entraron en la frontera de la prefectura de Jian, donde se encontraba la ciudad de Jiandu, trajeron al Ejército de Defensa Nacional y al ejército principal de Chu. Su número estaba cerca de 200.000. Ese fue un gran número. Y ellos, Chen Bin, no fueron más allá porque esperaban mayor presión.
La gente de Wei también hizo sus movimientos. Durante muchos años, el reino Wei había estado bajo presión tanto del norte como del este. Una vez había sido el reino celestial más poderoso en el este del mundo de cultivo. Después de la última rebelión demoníaca, había estado en declive hasta ahora. Después de esa guerra, incluso había cedido una gran parte del territorio al reino Wei. Pero eso no significaba que estuvieran dispuestos a hacerlo. El reino Wei era poderoso. Al mismo tiempo, tenían dos expertos en el plano Dharma. Uno de ellos fue el general Xia Kang, quien una vez fue invencible en el mundo oriental. Por supuesto, todo esto había sido reescrito después de la aparición de Lu Qing. Sin embargo, con esta oportunidad, la gente de Wei no estaba dispuesta a quedarse fuera. Eran la fuerza que menos deseaba que el reino Wu cayera en manos del clan Lu. Si ese fuera el caso, habrían sido completamente rodeados de norte a este y luego al sur. Por lo tanto, aprovechando el ataque del estado de Chu, el pueblo Wei también organizó un grupo de 20.000 a 30.000 soldados, que incluía a muchos soldados de élite, y rápidamente se dirigieron hacia el sur. El líder era el marqués Xuanwu, Zheng Yu. 444 Tomar la iniciativa para atacar. La situación en el sur había cambiado drásticamente en un instante. Incluso el emperador de Gran Ian, Lu Chaoxi, que estaba lejos en la ciudad de Ian, no podía quedarse quieto. Siguió el plan y ordenó a Chen Bin, Yu Dae y las tropas del reino Ian de Yingzhou que amenazaran al reino Wei en el sur. Sin embargo, sabía que sería muy difícil sacudir al gran Wei solo con este punto. Wei Yun estaba en el reino de Wu y Lan Nuoxin estaba en el reino de Wu. A menos que su padre hiciera un movimiento personalmente, no importa cuán élite fuera el ejército del reino Ian en el sur, y no importa cuán vacío estuviera el reino Wei después de enviar otro ejército al reino Wu, definitivamente no habría ningún problema con la defensa de Xia Kang. Sin embargo, si el problema no se podía resolver de inmediato, a Lu Chaoxi le preocupaba que el ejército aliado de Qi Wei en el lejano estado de Wu estuviera en problemas. Esto no fue solo un pensamiento al azar. Era difícil decir cuánta ayuda podría proporcionar el caótico ejército Qi. Las élites del reino Ian en el sur, los miles de cultivadores, eran fuertes en promedio, pero su número era demasiado pequeño. Las dos formas de Dharma eran originalmente lo más importante en lo que confiar, pero ahora el enemigo también tenía dos de ellas. Lu Chaoxi estaba realmente preocupado de que los planes de Ian Qi en el reino de Wu fracasaran después de esta ola. Eso sería demasiado insoportable. La única persona que pudo resolver este problema fue su padre, Lu Qing. La respuesta de Lu Qing para él fue muy simple. Lo sé. Aunque su padre no le dio una explicación clara, Lu Chaoxi todavía se sintió a gusto cuando vio estas palabras. El ejército de Ian fue al sur. Aunque no había mucha gente y su fuerza no era fuerte en la superficie, el ejército Wei era como un gato que había visto un tigre. Siguieron retrocediendo. Nadie sabía si Lu Qing era parte del ejército Ian. De hecho, desde la perspectiva de Dios, tal escena fue bastante divertida. El ejército de Ian también estaba entrando en pánico. El reino Wei no sabía si Lu Qing estaba entre sus tropas, pero lo sabían. El líder era un cultivador del reino del alma naciente de la secta Yunxiao, y era el único cultivador del reino del alma naciente en todo el ejército. Realmente estaba entrando en pánico. Sin mencionar a Xia Kang, que era un famoso poder del Dharma, mientras el ejército Wei fuera un poco serio y enviara una fuerza principal, no podría detenerlos incluso si hubiera algunos cultivadores de almas más incipientes. Anuncios de Put Future. Sin embargo, el reino Wei no lo hizo. El ejército de Ian se apresuró a avanzar presa del pánico, y el ejército de Wei hizo lo mismo y se retiró. Sin embargo, siempre habría un resultado final para la retirada. Sin embargo, para la gente de Wei, este resultado final era muy profundo. Su resultado final estaba en Shudu. La ciudad de Shudu también se construyó en una vena espiritual de nivel 6 que era rica en espíritu Qi. Al mismo tiempo, estaba equipado con una matriz protectora de alto nivel. Esto era exactamente lo que estaba pensando Xia Kang. Sabía que si mostraba sus colmillos y se involucraba en la guerra cuando las fuerzas aliadas de Ian y Qi atacaran el estado de Wu en el sur, entonces el estado de Ian no se quedaría sentado sin hacer nada. Definitivamente irían al sur. Además, había adivinado que, dado que Greatian pudo arrojar a Wei Yun y Lan Nuoxin al campo de batalla del reino de Wu con tanta calma y sin miedo, la persona que se dirigía al sur para amenazarlos debe ser Lu Qing. Había sido testigo personalmente de la fuerza de Lu Qing. También fue por esto que entendió profundamente que su propia fuerza era muy inferior a la de Lu Qing. Si fueran a pelear uno a uno en público, él no sería rival de Lu Qing.
Ya no era el partido de Lu Qing hace más de 10 años. Además, la velocidad de crecimiento de Lu Qing fue tan rápida que nadie podía entenderlo. A estas alturas, la diferencia de fuerza entre los dos lados probablemente sería aún mayor. Sin embargo, si el reino Wei quería conservar la esperanza de volverse más fuerte, o la esperanza de la independencia, y no ser tragado por el reino Yan, y no volverse como el reino Wu o el reino Qi, entonces esta guerra era inevitable. No importa cuánto sintiera que no era el partido de Lu Qing, todavía tendría que intentarlo. Por supuesto, este llamado toque definitivamente no fue una confrontación frontal. Eso sería cortejar a la muerte. Había decidido usar la formación para defender a Shudu. Aunque no sabía cuánto tiempo tendrían que defender, siempre que la situación en el estado de Wu mejorara, y Zheng Yu y la gente de Chu unieran fuerzas para derrotar al ejército de la alianza Qi-Wei, todo estaría bien. Se podría decir que las nubes se habían abierto y el sol estaba saliendo. En cuanto a no poder ganar en el sur y no poder defender a Wu Fu, ¿qué más podía hacer? No había mucho que decir. Si debe morir, entonces debe morir. Haría todo lo posible y lo dejaría al destino. Al final, la situación era que el ejército Yan ya había llegado a la ciudad. El pueblo Wei no saldría, pero el ejército Yan no se atrevería a atacar la ciudad. Definitivamente no se atrevieron a hacerlo. Estaría bien si no pelearan, pero si realmente quisieran atacar la ciudad, ¿atacarían desde el frente? Las dos partes estaban en un extraño punto muerto en las afueras de la capital Shu. Después de unos días, Xia Kang, que estaba en la capital de Shu, probablemente también estaba pensando en su corazón. ¿Lu Qing no está en absoluto? Si Lu Qing no hubiera estado cerca, podría haber liderado personalmente a sus tropas y atacado una vez. Habría podido derrotar al ejército del reino Yan debajo de la ciudad. Pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. Anuncios de Put Future. Este anciano, Lu Qing, era muy malvado. Si Lu Qing estuviera cerca o escondido en la formación del ejército, podría crear tal ilusión para engañar a la gente. Si caía en esta trampa, probablemente lo matarían. Sin una formación en la que confiar, Xia Kang evaluó muy racionalmente la diferencia de fuerza entre los dos lados. Y mucho menos derrotar al oponente, es posible que ni siquiera pueda retirarse de una pieza. Después de pensarlo, Xia Kang sintió que era mejor ser cauteloso. Sin embargo, este estancamiento no duró mucho fuera de la capital Shu. Mediodía después, el cultivador de almas naciente que lideraba el ejército Yan recibió una orden desde la retaguardia, pidiéndoles que atacaran la capital Shu directamente. Para ser honesto, se resistió bastante a esta orden. ¿No era esto lo mismo que enviarlo a la muerte con sus hombres? Además, ¿cómo podría atravesar a Shudu con el poco poder que tenía? Sin embargo, las órdenes militares no se podían desobedecer. Solo podía hacer esto. Al día siguiente, los cultivadores del ejército Yan sacaron el cañón de ruptura de formación y comenzaron a disparar contra la capital de Shu. Sin embargo, el cañón que rompe formaciones fue básicamente como un cosquilleo para las instalaciones defensivas de Shudu. Pero al menos, el ejército Yan ya había lanzado una ofensiva y había satisfecho los requisitos de los líderes en la retaguardia, ¿verdad? Sin embargo, un enfoque tan superficial definitivamente no satisfaría a algunas personas. Se le pidió que fuera un paso más allá y enviara directamente a los cultivadores a atacar. ¿Qué podía hacer cuando recibió tal orden? En el quinto día, este cultivador de almas naciente de la secta Yunxiao solo podía tener una especie de sentimiento solemne y conmovedor mientras dirigía a casi la mitad del poder de combate del ejército Yan para atacar a Shudu. Ya lo había pensado. Si la gente Wei comenzara a contraatacar y Xia Kang saliera, no diría nada. Si salieran algunos cultivadores de almas nacientes, tendría que bloquearlos con su vida. Sin embargo, ninguna de estas cosas sucedió. No mucho después de que dirigió la fuerza principal del ejército Yan para lanzar un ataque oficial, vio dos cuerpos indomables de ídolos del Dharma parados en la capital de Shu casi al mismo tiempo. Él estaba muy familiarizado con ambos. Uno de ellos fue el gran general del estado de Wei, Xia Kang. Tenía la imagen de un general indomable, y sostenía una espada de batalla en su mano, llena de dignidad. Y frente a él había otra cara familiar, Lu Qing. 445 Capítulo 438, sin dar una oportunidad. Permitir que el ejército Yan bajo las murallas de la ciudad de Shu tomara la iniciativa de atacar, por supuesto, no era dejarlos morir. Esta tropa fue considerada la fuerza principal del reino Yan. ¿Cómo podrían regalarlo en vano? El propósito de su ataque era coordinarse con Lu Qing y atacar tanto desde adentro como desde afuera. En cuanto a cómo Lu Qing había logrado ingresar a la capital Shu, la razón era simple.
fue la teletransportación. En la capital Shu, había un cultivador de la línea directa de descendencia de la familia Lu que vivía aquí desde hace 10 años. Shudu era una gran ciudad, la ciudad más grande del reino Wei. Era imposible que estuviera completamente sellado como una fortaleza. Durante la guerra, este era naturalmente el caso, pero fuera de la guerra, era completamente inimaginable que un bloqueo estricto prohibiera la entrada o salida de cualquier persona. Por supuesto, entre Ian y Wei, enviarían espías para obtener información. Esto era normal. Jin Wei del reino Ian y el campamento del servicio secreto del reino Wei estaban haciendo esto. La contienda entre los dos países en el frente secreto fue muy intensa. Era razonable decir que sería una tarea difícil enviar un espía oculto que no estaría expuesto durante más de 10 años. Sin embargo, si este espía realmente no hizo nada y solo se cultivó y se movió por la ciudad sin robar ni difundir ninguna información, no sería fácil atraparlo. Este fue el caso del cultivador del clan Lu que se escondía en la ciudad de Shu. Y el propósito de su existencia no era robar información. Era un espía que Lu Qin había escondido en la capital Shu. Sería conveniente para él activar el modo de entrenamiento en cualquier momento, teletransportarse e investigar la situación en la capital Shu. Además, después de que estallara la guerra, Lu Qin podría activar la función de intercambio para la resurrección y teletransportarse rápidamente para participar en la batalla. También sería capaz de salir de la posición más crítica matando. Xia Kan quedó completamente estupefacto cuando vio a Lu Qin. Anuncios de Put Future. Originalmente había planeado confiar en la formación Shudu para luchar con Lu Qin. Tal vez sería muy difícil pelear, pero al final, tenía la formación en la que confiar, por lo que debería poder pelear, ¿verdad? Al final, Lu Qin ni siquiera le dio esta oportunidad. No tenía idea de cómo Lu Qin había logrado entrar. Antes de esto, estaba muy seguro de que Lu Qin no se había colado. Después de que la gran formación de Shudu se activó por completo, no importa cuán capaz sea Lu Qin, era imposible para él. Para entrar en la ciudad de Shudu sin alertar a la gran formación. Xia Kan, que estaba completamente nerviosa, estaba completamente desesperada. Solo podía revelar su forma de materialización y prepararse para luchar contra Lu Qin hasta la muerte. También enviaría un mensaje al emperador Wei, pidiéndole que se fuera lo antes posible. Lu Qin, que había aparecido directamente en la ciudad de Shudu, hizo que la gran formación de Shudu no pudiera hacerle nada. Esta formación era para el exterior, por lo que era mucho más débil para el interior. Sin el apoyo de la formación, Xia Kan se mostró completamente pesimista sobre la situación. Lu Qin sonrió mientras miraba a Xia Kan, quien agitaba su espada hacia él agresivamente. Giró la cabeza directamente e ignoró el ataque de Xia Kan. En cambio, fijó su objetivo en el núcleo de la formación Shudu. No fue fácil destruir una formación que había sido operada por el reino Wei durante miles de años y protegía el núcleo del territorio del reino Wei. Al menos, se necesitaría mucho esfuerzo para un cultivador plano de Dharma ordinario. Sin embargo, era una situación completamente diferente cuando se trataba de Lu Qin. En los últimos 10 años de cultivo, Lu Qin había confiado en el templo sagrado de recolección de espíritus, el reino secreto astral y el regalo del tiempo y la semilla de origen que había obtenido de los fragmentos de tiempo. Su velocidad de cultivo había sido muy rápida. Además, después de que se abrieron dos de las cerraduras del mundo, el aflojamiento de los grilletes fue más beneficioso para Lu Qin que para otros cultivadores. No había otra razón. Su cuerpo sagrado original y las escrituras de Taisang, la combinación de los mejores talentos y las mejores técnicas de cultivo, le permitieron usar el poder del mundo mucho mejor que los cultivadores comunes. Durante los últimos 10 años, las habilidades de Lu Qin ya habían alcanzado la última etapa del Dharma. Cuando acababa de llegar a la etapa de Dharma, casi se podía considerar que podía derrotar por completo a Xia Kan. Después de 10 años, Lu Qin, que había crecido aún más, podría formar una ventaja abrumadora sobre Xia Kan o todos los demás adeptos del Dharma ordinarios. Anuncios de Put Future. Esto se reflejó en la situación actual. La gran formación Shudu, que las formas ordinarias de Dharma podrían encontrar difíciles de desmantelar por la fuerza, casi no tenía capacidad para resistir a Lu Qin. No tenía ninguna intención de ser arrogante. Con una caminata en el vacío, pisó el núcleo de la matriz. La poderosa esencia verdadera del Gran Supremo mostró las características del poder del vacío, aniquilando todo a su alrededor sin restricciones. El propio Lu Qin también levantó en alto su espada sagrada de platino. Con un corte de fuerza total, la formación se hizo añicos instantáneamente. Detrás de él, Xia Kan, a quien había ignorado previamente, balanceó su espada en vano, pero ni siquiera pudo lastimarlo.
tuvo dificultades para lidiar con la enorme alma en forma de dragón que fue convocada y estaba vestida con una armadura gris, y mucho menos con Lu Qin. Todavía estaba luchando con todas sus fuerzas, pero era más como su resistencia involuntaria e inútil. Había muchos cultivadores de alto nivel del reino Wei que se dirigían hacia Lu Qin. Dado que el incidente había ocurrido tan repentinamente, los cultivadores del reino Wei no tuvieron tiempo de reaccionar. Naturalmente, no tuvieron tiempo de formar una formación de batalla a gran escala. Sin embargo, no podía sentarse y ver a Lu Qin hacer lo que quisiera. Ya no era realista movilizar una gran cantidad de cultivadores y formar una gran formación para atrapar a Lu Qin. Sin embargo, todavía había muchos cultivadores de Yuanying, Jindan e incluso de la iluminación inicial que se organizaron. Rodearon a Lu Qin y formaron espontáneamente una formación de menor escala. También intentaron atacarlo. Sin embargo, básicamente no tenía sentido. Lu Qin se quedó donde estaba sin moverse. Tenía un enorme cuerpo de Dharma, por lo que no había problema en no poder golpearlo. Sin embargo, aún así, sus ataques aún no tenían sentido. Ni siquiera pudieron acercarse a Lu Qin. Los ataques que usaron a través de la formación serían eliminados por el campo de fuerza del viento que rodeaba a Lu Qin. Lu Qin no dijo nada. Él simplemente agitó su mano suavemente. Inmediatamente apareció una fuerte ráfaga de viento. En un abrir y cerrar de ojos, se expandió para convertirse en una tormenta. ¡No! No muy lejos, Xia Kang, que vio esta escena, dejó escapar un rugido de desesperación. Sabía que con el poder de Lu Qin, podría aniquilar a todos los cultivadores del reino Wei que lo rodeaban. Y esta era la fuerza de élite del Gran Wei. Muchos de ellos eran jóvenes en los que Xia Kang tenía grandes esperanzas. Tenían un futuro brillante. 446 Capítulo 439, Gran Wei se rinde. Si los cultivadores morían por el país, ese era su destino. Pero ahora, estos cultivadores de alto nivel del estado Wei simplemente estaban desperdiciando sus vidas. Sus ataques no representarían ninguna amenaza para Lu Qin. No podrían evitar que se rompa el destino de la ciudad Shu. Ellos solo traerían la muerte a ellos mismos. Xia Kang no quería que esto sucediera. Se lanzó hacia Lu Qin sin preocuparse por su propia seguridad, tratando de evitar que el vendaval tomara forma. Por esto, ni siquiera le importó ser atacado por Dragón Sul. Sin embargo, aún así, todavía no pudo abrirse paso. Sin embargo, Lu Qin no mató a todos los cultivadores de alto nivel del reino Wei. Sopló un fuerte viento y la formación se rompió de repente. Junto con el viento, también hubo un ataque espiritual. Casi todos los cultivadores del reino Wei que fueron golpeados por esta ola de ataque se desmayaron. Inmediatamente, innumerables bolas de agua aparecieron de la nada y formaron prisiones de agua, atrapando a todos los cultivadores. En un instante, estos cultivadores de alto nivel del reino Wei se habían convertido en corderos en manos de Lu Qin, esperando ser sacrificados. Si quisiera, podría matarlos a todos con un solo pensamiento. Al mismo tiempo, Lu Qin levantó la mano y señaló en una dirección. Mirando en esa dirección, el corazón de Xia Kang volvió a temblar. Ahí fue donde el emperador Wei había escapado. Fue solo en este punto que Lu Qin abrió la boca y dijo: «Xia Kang, ¿todavía deseas seguir luchando?». La expresión de Xia Kang cambió muchas veces cuando se sintió en conflicto. Ya no resistió ni atacó. El alma de dragón de Lu Qin también había dejado de atacar. Lu Qin estaba esperando la respuesta de Xia Kang. «Ríndanse, o todos mueren». Para Xia Kang, no le tenía miedo a la muerte. Sin embargo, temía la destrucción del reino Wei, el final de la herencia y el fracaso de la amabilidad de la familia real. Siempre se había considerado a sí mismo como un oficial leal, pero si la familia imperial del Gran Wei fuera exterminada bajo su liderazgo, eso sería la mayor ironía. Anuncios de Put Future. Y esta vez, Lu Qin, sin duda, había captado su mayor debilidad. Miró la formación Shudu que se había roto, a sus subordinados que luchaban en la prisión de agua y a los cultivadores del reino Yan que se habían precipitado a la ciudad detrás de Lu Qin. Se dispersaron, mataron y destruyeron a los guardias del reino Wei sin restricciones. Xia Kang, que había estado luchando durante años, había entendido completamente que esto ya no era una guerra. La guerra ya había terminado. Ya sea que se rindiera o no, ya no tendría ningún efecto en el resultado final. La única diferencia era si moría más o menos gente. Dejando abatido su arma, Xia Kang también se separó del estado de su cuerpo de trascendencia. El reino Wei se había rendido. En solo un día, la capital Shu había caído. Desde el emperador al general, a los 100.000 soldados reunidos en la capital de Shu, y a toda la corte imperial de Wei. Una rendición incondicional.
Originalmente, Xia Kang no estaba dispuesta a hacer esto. Todavía quería elevar las condiciones con Lu Qing. Por ejemplo, quería mantener el reino Wei y el puesto de emperador del clan Cao. Lu Qing rechazó todas estas solicitudes. El significado de Lu Qing era muy simple. Si quieres rendirte, actúa como si te hubieras rendido. No se le permite realizar ninguna solicitud. Entrega tu equipo, desármate y espera el seguimiento. ¿Qué podía hacer? Ya habían admitido la derrota. En este momento, estaban de hecho a merced de los demás. Lu Qing dijo que no había condiciones, entonces no había condiciones. De lo contrario, ¿qué más podrían hacer? El asunto de seguimiento fue enviar una declaración y una orden a Zheng Yu, quien dirigía el ejército en el reino de Wu en el sur, a través de la identidad de la familia real de la Cao y el general Xia Kang. Esta orden fue escrita muy formalmente. En calidad de emperador y general del reino Wei, informaron a Zheng Yu del hecho de que el reino Wei se había rendido incondicionalmente al reino Yan y le ordenaron rendirse incondicionalmente al ejército Yan cercano y aceptar los arreglos. Por supuesto, esta orden no solo se emitió a Zheng Yu, sino también a todo el reino Wei y todos los territorios. Sin embargo, la carta que se le dio a Zheng Yu fue la más importante. Esta serie de declaraciones de rendición y órdenes fue también la última orden emitida en nombre del gran emperador y gran general de Wei. Después de firmar esta orden, el emperador Wei, Xia Kang y muchos cultivadores de alto nivel del reino Wei fueron encarcelados. Anuncios de Put Future. Lu Qing había establecido personalmente la formación que se usó para encarcelarlos. Cuando revivió y llegó a Shudu esta vez, solo había cambiado por una opción de intercambio de reactivación de 3 días. No tuvo mucho tiempo. Por lo tanto, había hecho muchos preparativos antes de venir aquí. La base de esta formación que encarceló a Xia Kang y a los cultivadores de alto nivel del estado Wei fue algo que había hecho antes y que había colocado en su bolsa de almacenamiento. No necesitaba configurar todo desde el principio. Mediodía fue suficiente. Después de encarcelar a muchos cultivadores de alto nivel del reino Wei, incluida la familia real Cao, Lu Qing no tenía intención de quedarse en la ciudad Shu. Le entregó el asunto de Shudu a Xu Fanian, quien era el comandante de la secta Yunxiao que dirigía el ejército Yan hacia el sur. La misión de Xu Fanian era apoderarse de todo el país Wei. Con una orden de rendición incondicional, esto no debería ser difícil. Además, no sería fácil para el país Wei seguir resistiendo. Anteriormente, para proteger la capital, habían dividido sus fuerzas hacia el sur, y eso era porque ya habían movilizado a los cultivadores de élite de todo el imperio. Las tropas de Shudu habían sido encarceladas colectivamente. Las tropas dirigidas por Zheng Yu al sur del país de Wu también estaban fuera de su alcance. Incluso si los cultivadores restantes del país Wei quisieran resistir, no tenían suficiente fuerza. Además, todavía había un grupo de cultivadores en el país Yan. Fueron organizados por la secta Qingfen y el estado Shui y estaban listos para ir al sur a ayudar. No fue un gran problema. En cuanto a Lu Qing, llegó a un lugar antiguo. Ghostface Valley. Este lugar fue una vez la residencia del dios Chenman con cara de fantasma. Era el lugar donde había obtenido la antigua herencia del Santo Vacío. En aquel entonces, cuando Lu Qing había venido a explorar este lugar en su estado de cuerpo espiritual, había obtenido la herencia inmemorial correspondiente. También había sentido una amenaza extremadamente fuerte. En ese momento, estaba en un estado de cuerpo espiritual, por lo que no fue fácil para él explorar más. Por otro lado, Lu Qing no tenía suficiente información en ese momento. No podía sentir claramente lo que significaba esta sensación de amenaza. Pero ahora, podía entender más o menos qué era el poder que simbolizaba el abismo. Por eso se sintió amenazado y asqueado. Por otro lado, casi podía confirmar que un pasaje abisal ciertamente estaba enterrado en las profundidades de Ghostface Valley. De hecho, sospechaba que el pasaje abisal era la razón principal por la que Chenman finalmente cayó ante el diablo Dao. Por otro lado, la existencia del pasaje abisal también significaba que ciertamente había un bloqueo mundial allí. Aunque solo tenía 3 días para revivir, no podía permitirse el lujo de desperdiciarlo. No fue suficiente usarlo para resolver el problema de Shudu. También era un asunto serio recuperar la fuente del bloqueo mundial en Ghostface Valley. 447 Capítulo 440, el que entiende los tiempos. Después de recibir una carta de su patria en el norte y enterarse de que la ciudad de Shu había sido violada, la primera reacción de Zheng Yu no fue de ira, ni estaba perdido. Por el contrario, las emociones que surgieron en su corazón incluso tenían un toque de alivio. Este tipo de sentimiento incluso lo hizo sentir un poco culpable.
Después de todo, él era el marqués Xuanwu del Gran Wei, uno de los dos poderes del Dharma del Gran Wei, el pilar del país. Era un poco inapropiado tener tales emociones. Sin embargo, uno tenía que ser honesto con el corazón. Después de saber que Shudu había sido atravesado y que el Gran Wei se había rendido incondicionalmente, en verdad se había sentido afortunado. Se alegró de que la situación que más le preocupaba no sucediera. Al final, su excelencia el general aún tomó una sabia elección. Lo que más temía era que Xia Kang llevaría a la gente de Wei a luchar hasta la muerte con la gente del reino Yan a pesar de que sabía que no era rival para ellos. Si eso sucediera, todo habría terminado. Zheng Yu siempre había sido un firme partidario del general Xia Kang en el reino Wei. Hace mucho tiempo, había sido capaz de subir de rango en el sistema del estado de Wei paso a paso. Su base de cultivo se elevó paso a paso y recibió una gran cantidad de recursos del estado. Todo fue inseparable del aprecio y apoyo de Xia Kang. Por supuesto, estaba muy agradecido por esto, y siempre había sido leal al general. Incluso después de convertirse en un experto en Dharma, estaba acostumbrado a ser el asistente y subordinado de Xia Kang. No tenía ambición de establecer su propia montaña. En su opinión, bajo el liderazgo del sabio y poderoso general Xia Kang, el estado Wei estaba lleno de virtud marcial y fuerte fuerza nacional. ¿No fue eso suficiente? Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar gradualmente después de que apareció Lu Qing. Especialmente después de la batalla en el templo de Dongyan, tuvo una comprensión más profunda del poder de Lu Qing. Poco a poco desarrolló algunas diferencias de opinión con Xia Kang. Al igual que Xia Kang, sintió que Lu Qing no tenía paralelo. Sin embargo, la diferencia entre los dos era que Xia Kang sentía que, pase lo que pase, no podía simplemente sentarse y esperar la muerte. Incluso si no podía ganar, tenía que intentar algo, como formar una alianza con ayuda extranjera o encontrar un lugar favorable para defender a Xuan Ni. En resumen, todavía tenía que intentarlo. Anuncios de Put Future. Por otro lado, los pensamientos de Zheng Yu eran más pesimistas. Sintió que no podía hacer todo lo posible contra Lu Qing. Quizás el mejor destino para el reino Wei fue luchar por una situación relativamente pacífica y conectarse con los reinos Yan y Qi. Bajo la premisa de la paz, mientras las dos partes no pelearan, todavía había espacio para la negociación. Podrían pelear por muy buenas condiciones. No fue imposible conservar el nombre del reino Wei y el estado de la familia real Cao. Sin embargo, dentro del estado Wei, la persona que tenía la última palabra seguía siendo el gran general Xia Kang. El derecho a hablar de Zheng Yu era definitivamente inferior al del gran general. Es más, sintió que sus pensamientos eran racionales. También sintió que estaba haciendo esto de todo corazón por el país y que era la mejor solución para el futuro del país Wei. Sin embargo, aún así, pensó racionalmente que sería imposible si se atrevía a exponer sus propias ideas en público. Una idea tan pesimista y rendida definitivamente sería rechazada por todos. Había tratado de insinuar sus pensamientos a Xia Kang, pero fue inútil. Aunque solo lo había dicho de una manera tan vaga, la actitud de Xia Kang era muy intensa. ¿Qué más podía hacer? Zheng Yu solo podía enterrar sus propios pensamientos en su corazón. Cuando escuchó que el ejército Yan se había dirigido al sur para atacar el reino Wei y que Lu Qing claramente había tomado medidas personalmente después de que se invadiera la capital Shu, su corazón estaba en su garganta. Pero afortunadamente, la peor situación en realidad no sucedió. Al final, Xia Kang no abandonó por completo a la familia imperial y al pueblo de Wei y optó por luchar hasta el final. En cambio, siguió la tendencia general y optó por rendirse. Sin embargo, la llamada rendición incondicional sería tratada por la familia Lu. Dependería de la familia Lu decidir qué hacer con él. Sin embargo, esto fue mucho mejor que el resultado de que todos murieran. Mirando a los cultivadores abatidos del reino Wei que habían renunciado a la resistencia, especialmente a Zheng Yu, que estaba al frente, Wei Yun y Lu Chaoe sintieron que todo era irreal. ¿Realmente se rindió el país Wei? Anuncios de Put Future. El reino Wei, una vez que el principal enemigo en el sur de Gran Yan, respaldado por la línea de defensa a lo largo del Gran Río, había reprimido el reino Yan hasta el punto de asfixia en los últimos años, ¿se terminó así? Sin embargo, no importa cuán poco realista fuera, este asunto ya estaba escrito en piedra. Anteriormente, habían recibido noticias de lo que había sucedido en Shudu y les habían pedido que estuvieran preparados para aceptar la rendición del ejército Wei dirigido por Zheng Yu. En realidad, estaban muy preocupados por si Zheng Yu sería tan obediente. Como dice el refrán, cuando un general está afuera, las órdenes del emperador no se obedecen.
¿Realmente se rendirían obedientemente? La destrucción de un país y la rendición del emperador y del gran general fue ciertamente un asunto muy repentino para la gente del país que estaba en una expedición. Por un momento, es posible que no puedan aceptarlo y hacer algunas cosas irracionales o continuar resistiéndose. Todas estas eran situaciones muy normales. Si el ejército Wei no se rendía, Wei Yun y Lu Chaoe no tendrían buenas ideas para lidiar con ellos. Después de todo, pase lo que pase, la situación actual en el país Wu no era favorable para la alianza Yankee. Los asuntos internos de la fuerza principal del estado de Qi todavía estaban en crisis, y el estado de Chu miraba con codicia desde Occidente. Si a Zheng Yu realmente no le importara nada más e insistiera en causar problemas con la gente de Chu, sería realmente muy problemático. Sin embargo, para su sorpresa, Zheng Yu se rindió muy rápido. Wei Yun y Lu Chaoe no sabían lo que estaba pensando Zheng Yu, pero no importa que, esto fue algo grandioso. No maltrataron a los soldados Wei rendidos. En la frontera norte del estado de Wu, se marcó una gran área. La vena espiritual aquí se convertiría temporalmente en la guarnición de las tropas del estado de Wei dirigidas por Zheng Yu. Las formaciones protectoras de estas venas espirituales habían sido destruidas y desmanteladas. Mientras estos cultivadores Wei se mantuvieran en la vena espiritual y no intentaran reconstruir la gran formación que protege la montaña, dejar la montaña colectivamente o hacer movimientos extraños, podrían hacer lo que quisieran en esta área sin ninguna restricción. La alianza Yankee solo dejó una pequeña tropa para monitorear la situación de estas personas que se rindieron. El equipo dirigido por Zheng Yu fue bastante honesto. La situación en el norte se había calmado. Para el ejército de la alianza Yankee, esta gran amenaza había sido eliminada. Después de eso, finalmente pudieron concentrar la mayoría de sus fuerzas en la dirección suroeste para enfrentarse a Chu. 448 Fragmento de 6 estrellas. De hecho, había un pasaje abisal en Ghost Phase Valley, y había un bloqueo mundial. Después de que Lu Qin descendió personalmente y recuperó el poder del origen del bloqueo mundial, no le quedaba mucho tiempo para revivir. Al principio, estaba pensando que si tuviera tiempo, podría usar la función de teletransportación para ir al sur y luchar con la gente Chu. Sin embargo, no hubo suficiente tiempo. Si el ejército de la alianza Yankee en el estado de Wu quería lanzar un ataque contra el ejército de Chu, el tiempo de preparación necesario no era algo que pudiera hacerse en unas pocas horas. No fue imposible para Lu Qin organizar temporalmente un equipo de cultivadores de élite y lanzar un ataque sorpresa con él liderando el equipo. Sin embargo, le preocupaba que su tiempo de resurrección terminara a la mitad de la batalla. Eso sería demasiado incómodo. Lo pensó y decidió olvidarlo. Después de la rendición incondicional de Wei, la alianza Yankee dentro del territorio de Wu ya no sería una amenaza del norte. No sería un gran problema para ellos enfrentar a Chu. Cuando el tiempo de la resurrección casi había terminado, Lu Qin regresó al estado de Feiyun. Calculó su situación actual y decidió echar un vistazo al fragmento de tiempo de alto nivel. Por supuesto, este supuesto nivel alto era solo un fragmento de 6 estrellas. Hasta ahora, Lu Qin solo había abierto al público fragmentos de 5 estrellas o menos. Él mismo podría entrar y luchar por los fragmentos de 5 estrellas. Cuando Lan Nuoxing todavía estaba en el estado de Feiyun, podría haber entrado y tratado con ellos. En Qi, Wei Yun ocasionalmente probaba algunos de los fragmentos de 5 estrellas. Ocasionalmente, incluso si los cultivadores de almas nacientes se ocuparan de los fragmentos, generalmente organizarían un equipo de cultivadores de almas nacientes en etapa tardía. La razón principal por la que estos cultivadores de alto nivel estaban tratando con el fragmento de 5 estrellas era para garantizar la tasa de éxito y la seguridad. De lo contrario, si no resolvían un fragmento, no solo perderían el tiempo para retrasar la invasión de los espíritus malignos, sino que también perderían algunos cultivadores de almas nacientes. Eso sería demasiada pérdida. Fue la misma razón por la que no tocó el fragmento de tiempo de 6 estrellas. Un fragmento de 6 estrellas requería un equipo de expertos en Dharma para tratarlo. Esto no era algo que pudiera hacer un solo adepto al Dharma, a menos que el fragmento en sí solo necesitara una persona. En cuanto a Lu Qin, solo tenía a Lan Nuoxing y Wei Yun como sus ídolos del Dharma. Para ser honesto, Lu Qin no confiaba mucho en sus habilidades. Wei Yun podría estar un poco mejor, pero Raynor no podría. Lu Qin no estaba a gusto con los dos, incluso si fueran a formar un equipo, y mucho menos tratar solo con algunos fragmentos de 6 estrellas. Incluso Lu Qin, que era mucho más fuerte, no estaba muy dispuesto a enfrentarse solo a un fragmento de tiempo de 6 estrellas sin tener mucha confianza.
Sin embargo, podría intentarlo ahora. Su fuerza había crecido en los últimos 10 años, principalmente debido a los diversos recursos y al apoyo del sistema. En este momento, en términos de cultivo, ya estaba en la última etapa del Dharma. Con la escritura de la supremacía y el ser santo primordial, creía que su fuerza de combate casi había llegado a la cima del plano del Dharma. En tales circunstancias, incluso si estuviera solo, debería tener mucha confianza para desafiar un fragmento de tiempo de 6 estrellas. Por lo menos, no sería un gran problema para él retirarse de una pieza. Hubo bastantes fragmentos de tiempo de 6 estrellas en el estado de Feiyun. La ubicación que Lu Qin había elegido estaba en el condado de Sishui, que estaba al sur. Este era el más cercano. Lu Qin comprendió rápidamente la situación general de este lugar después de ingresar a este período de tiempo en el que hizo copias de seguridad. La situación de este fragmento en realidad estaba relacionada con la llamada secta Yuyan. El personaje principal seguía siendo el joven inmortal Espada Blanca, Ian Luo. Sin embargo, durante este período de tiempo, la secta Yuyan ya había sido completamente destruida. Según la línea de tiempo, debería ser después del fragmento de 5 estrellas que Lu Qin había experimentado. Todavía recordaba que en los fragmentos de la calamidad de la secta Yuyan, Ian Luo había sido capturado por los ancianos controlados por los espíritus malignos y llevado a juicio. En aquel entonces, cuando entró en ese fragmento de tiempo, la fuerza de Lu Qin había sido abrumadora en todo el fragmento. Había matado al enemigo más grande de todo el fragmento, que eran los pocos espíritus malignos abisales. Después de eso, se centró principalmente en la historia del período inmemorial. Anuncios de Put Future. En cuanto a cuál habría sido el final original del fragmento de tiempo sin Lu Qin, realmente no lo había investigado. Pero sin duda, Ian Luo definitivamente estaba bien. De lo contrario, no estaría la espada blanca inmortal detrás de él, y no estaría la situación actual. Mirando hacia atrás al fragmento de tiempo, la espada blanca inmortal y los demás claramente huían para salvar sus vidas, y había muchas personas siguiéndolos. Una parte de estas personas eran cultivadores de la secta Yuyan. Lu Qin había visto su atuendo antes. Sin embargo, había aún más personas de todo tipo. Estas personas parecían un grupo de fugitivos, o tal vez se habían reunido de diferentes lugares. Al mismo tiempo, Lu Qin también había detectado que un gran grupo de demonios siniestros los perseguía. Todos los fugitivos estaban claramente en una situación desesperada. No podían escapar de los demonios que los perseguían. Cuando estaban a punto de ser atrapados, estos cultivadores humanos decidieron defenderse y establecer matrices. Sin embargo, para Lu Qin, no tenían ninguna posibilidad. Entre este grupo de fugitivos, el más poderoso era un experto en Dharma que Lu Qin nunca había visto. Ian Luo se convertiría en la espada blanca inmortal en el futuro, pero en este momento, todavía estaba lejos del plano del Dharma, y mucho menos del verdadero inmortal. Sin embargo, había 4 demonios del plano Dharma en el grupo. Además, el número total fue mayor que el número de refugiados. Esta fue prácticamente una batalla desesperada. No había necesidad de más información. Lu Qin podía adivinar aproximadamente que el final original de este fragmento de tiempo era que la mayoría de los fugitivos serían asesinados al final. Entonces, White Sword Inmortal traería consigo a un pequeño número de personas, o simplemente sobreviviría solo. Esta espada blanca inmortal Tao Wu fue realmente lamentable. No importa cuán glorioso sería en el futuro, incluso convirtiéndose en uno de los 21 inmortales de la antigüedad, esta infancia suya, donde su secta fue destruida y casi todos sus amigos y familiares murieron, probablemente sería un recuerdo imborrable en su corazón. Después de la cuidadosa investigación de Lu Qin, no debería haber nada más que pudiera aprovecharse en este fragmento de tiempo. Tampoco debe contener ningún secreto especial. Era solo el escenario de una batalla seria. Su objetivo probablemente era deshacerse de todos los demonios en el fragmento antes de que el número de bajas de los fugitivos bajo la protección de Ian Lu alcanzara cierto límite. Pura lucha. Entonces no había nada que decir. Aunque Lu Qin sintió que no sería un gran problema para él luchar contra los 3 adeptos del Dharma, que tenían un nivel relativamente normal, solo, no se sentía demasiado confiado. No se apresuró solo, sino que apareció por primera vez frente a Ian Lu y los cultivadores humanos. Su llegada había levantado bastante vigilancia. Al mismo tiempo, la deidad de la espada blanca no conocía a Lu Qin en esta línea de tiempo. En este fragmento de tiempo, Lu Qin no tenía ganas de seguir hablando tonterías con Ian Luo. De todos modos, no importa cuán buena fuera su relación, después de este fragmento de tiempo, Ian Luo no lo recordaría. Y aquí, Ian Luo era el personaje principal.
En todo el fragmento de tiempo, la persona que no debía morir era él. Si moría, llevaría todo el fragmento de tiempo a una situación peor que el final original de la historia. Esto era equivalente a la espada blanca inmortal, que se suponía que sería uno de los pilares más importantes del futuro campamento humano, muriendo prematuramente. Según la estimación de Lukin, una vez que Ian Lugo muriera, incluso si matara a todos los demonios siniestros aquí, se consideraría que había fallado. Entonces, la idea general estaba más o menos clara. En primer lugar, Ian Lugo no puede morir y, en segundo lugar, la cantidad de refugiados aquí debe reducirse al mínimo. Mata a todos los demonios. Lukin también había pensado en lo que debería hacer después de combinar estas situaciones. Primero, le contó sobre el hecho de que había una gran cantidad de espíritus malignos poderosos que los perseguían y, al mismo tiempo, expresó su voluntad de ayudar a defenderse. A pesar de que Lukin lo había dicho, los fugitivos no mostraron ningún signo de alegría. En cambio, eran muy cautelosos. Aunque Lukin era claramente un humano y debería ser un aliado, todavía tenían mucho frío. Aunque no lo atacaron de inmediato, claramente le habían ordenado que no se acercara a la formación recién establecida. Anuncios de Put Future. Esto hizo que Lukin se sintiera un poco aturdido. Ya estás en una situación desesperada. ¿Por qué sigues rechazando la ayuda de alguien? Sin embargo, Lukin tenía una idea aproximada de lo que estaba pasando por las palabras de la otra parte. El período actual debería ser el período de colapso que Lukin había definido previamente. Durante este período, la primera línea humana se perdió muy rápidamente. Fue casi una derrota total. La desesperación llenó a toda la sociedad humana. En este estado de desesperación, la resistencia y la huida fueron los temas principales. Sin embargo, todavía había un número considerable de personas que creían que no tenía sentido seguir escapando y que la sociedad humana eventualmente perecería en manos de dioses y demonios. Era imposible para los cultivadores luchar contra estas poderosas criaturas extranjeras. Con tal mentalidad, junto con el hecho de que había un número considerable de espíritus malignos que tenían almas divinas parasitarias o los medios para hechizar a la gente, era natural que muchas personas se unieran al enemigo. Algunas de estas personas habían tomado la iniciativa de aceptar la transformación y convertirse en demonios, mientras que a muchos de ellos se les corroyó la voluntad y se convirtieron en los perritos falderos de los demonios. Pero independientemente de la razón, después de convertirse en secuaces de los demonios, estas personas fueron bastante destructivas para el rejuvenecimiento de la humanidad. En esta era, aceptar a un extraño sin antecedentes claros con el pensamiento de que eran del mismo tipo era cortejar a la muerte. Lukin expresó que entendía completamente lo que estaba pensando la otra parte. Dado que era difícil disipar la cautela de la otra parte en un corto periodo de tiempo, Lukin sugirió que podía esconderse a un lado y esperar a que los siniestros demonios llegaran y atacaran la formación. Luego, podría aprovechar la oportunidad para atacar y lidiar con los pocos demonios siniestros en el plano del Dharma. Al mismo tiempo, solicitaron que los fugados no golpearan a la persona equivocada. Por otro lado, también esperaba que el único experto en Dharma entre los fugitivos pudiera cooperar con él cuando saliera. No necesitaba tomar la iniciativa para atacar. Solo necesitaba activar el poder de la formación y contenerlo. La otra parte accedió a esta solicitud sin dudarlo. Después de todo, no era que no quisieran ayuda. Solo estaban preocupados por la posición de Lukin. No mucho después, llegaron los demonios. La mayoría de los demonios que perseguían a los humanos eran demonios blancos. Según la información que había obtenido Lukin, el abismo estaba dividido en muchas regiones diferentes. En estas diferentes regiones, también había diferentes tipos de razas demoníacas malvadas. Sin embargo, la mayoría de los ghouls blancos aparecieron en el norte de todo el mundo de cultivo, que fue el posterior reino Ian. El mundo abisal correspondiente se llamaba el campo de hielo extremadamente frío, que era la ciudad natal de los necrófagos blancos. En la antigüedad, el norte no estaba completamente cubierto de hielo y nieve. Aunque el clima general era frío, bajo el gran poder de los cultivadores, la vasta área que equivalía al norte posterior del estado de Shue se transformó en un lugar muy agradable. Un gran número de humanos vivían allí. Más tarde, un pequeño mundo llamado región de hielo y nieve se fusionó con el mundo principal y apareció en el norte. Así, el extremo norte del mundo se volvió extremadamente frío. Aún así, las criaturas nativas de la región de hielo y nieve, las doncellas de nieve, tenían una actitud muy gentil hacia los humanos, y la relación entre los dos lados era muy armoniosa. La ciudad de las doncellas de nieve de Everwinter se convirtió en la ciudad más grande del norte.
Los humanos y las doncellas de la nieve vivían juntos en la ciudad, y había muchas especialidades de la tierra del hielo y la nieve. Aunque el clima era frío, estaba muy desarrollado. Las personas estaban protegidas por hechizos, por lo que el frío no les afectaba demasiado. Por otro lado, esto se debió a los numerosos pasajes abisales que aparecieron en el norte que conectaban con las llanuras heladas de escarcha extrema abisales. La ciudad de Everwinter fue destruida y una gran cantidad de necrófagos blancos corrieron hacia el sur como una inundación. En la línea de tiempo de este fragmento de tiempo, los ghouls blancos ya habían llegado a la periferia del estado de Feiyun. En la actualidad, la mayoría de los demonios malignos que lo perseguían eran fantasmas blancos. Sin embargo, en términos de especies, eran mucho más complicados que los monstruos que había encontrado en el fantasma blanco del sur. Los ghouls blancos de las generaciones posteriores tenían la piel negra cubierta con una capa de pelaje blanco, como simios blancos. Desnudaron sus cuerpos y empuñaron armas sencillas. Aunque estas personas se veían iguales, vestían todo tipo de armaduras y tenían diferentes armas. Las 4 cabezas que iban en cabeza tenían un bastón en una mano y 6 brazos en la otra, cada uno con una hoja grande. Uno de ellos estaba cubierto con una armadura extraña, parecía un mono de pelo blanco conduciendo un transformador. El último tenía 2 pares de feas alas en la espalda y una espada de 2 cabezas en la mano. Después de que llegaron, los 4 ghouls blancos del avión Dharma dejaron escapar un rugido al mismo tiempo. La gran cantidad de espíritus malignos que los siguieron inmediatamente corrieron hacia la formación establecida por Ian Luo y los demás como una marea. 449 La grieta en la puerta del reino del mar divino. Lukin estaba tendido en una emboscada a un lado. Fue muy paciente. Los 4 ghouls blancos en el avión Dharma ni siquiera habían atacado todavía, por lo que no tenía prisa. No importa que, había un experto en Dharma en la formación. Aunque la marea de necrófagos blancos parecía ser más poderosa y elitista que los espíritus malignos de las generaciones posteriores de necrófagos blancos del sur, no tenían nada que temer mientras los 4 necrófagos blancos del Dharma no atacaran. Podrían defender el lugar con la formación. Incluso si los demonios y demonios blancos ordinarios murieran aquí, no podrían atravesar la matriz de defensa controlada por un cultivador de Dharma. Por supuesto, a los 4 grandes demonios siniestros, que eran los líderes, en realidad no les importaba mucho la vida o la muerte de sus subordinados. Los espíritus malignos podrían no ser estúpidos en términos de inteligencia, pero eran criaturas que estaban completamente controladas por emociones negativas. La alegría, la satisfacción, la calidez, el parentesco, la amistad, el amor y todo tipo de otras emociones eran completamente inexistentes en las emociones de los espíritus malignos. Nunca habían sentido ninguna felicidad, y sus corazones estaban para siempre controlados por un hambre insaciable. Incluso la obediencia de los diablos siniestros de bajo nivel a los diablos siniestros de alto nivel se construyó sobre la base del miedo, no de algún tipo de orden entre los diablos siniestros. Los demonios siniestros de alto nivel básicamente trataban a sus subordinados como nada más que meros consumibles. De vez en cuando, se enojaban y los mataban, sin mencionar que los enviaban a la muerte en la batalla. Ellos no se verían afectados por tal cosa. Por supuesto, no era bueno si muchos de ellos morían. Seguirían siendo de su propiedad. Parecía que estos demonios siniestros de bajo nivel no tenían ninguna posibilidad de romper la formación defensiva de los cultivadores. Los 4 grandes demonios siniestros también sintieron que los habían puesto a prueba lo suficiente, por lo que decidieron tomar medidas personalmente. El gran demonio malvado rugió en el cielo al mismo tiempo. En un instante, todos los que habían muerto se convirtieron en espíritus malignos indomables. Después de que revelaron sus cuerpos de Dharma, quedó claro que iban a hacer todo lo posible. El cultivador de Dharma humano en la formación ya no dudó. Inmediatamente activó su propio poder y se transformó en un cuerpo de Dharma. La matriz defensiva que los humanos habían establecido antes en realidad ya era lo suficientemente grande. Sin embargo, el tiempo necesario para configurarlo todavía fue demasiado apresurado. Después de la aparición de su Dharma, la mitad del área ocupada por toda la formación había sido ocupada. En cuanto a la forma de Dharma humana en la formación, debido al área limitada de la formación, no podía moverse libremente, a menos que quisiera salir de la formación y tratar con los 4 grandes demonios siniestros al mismo tiempo. Sin embargo, eso era obviamente imposible. Incluso con la ayuda de la formación y la ayuda de los otros cultivadores humanos comunes dentro, no sabía cuánto tiempo podría resistir a los 4 demonios siniestros, y mucho menos escapar de la formación. De hecho, ya tenía la idea de retirarse.
Como experto en Dharma, su velocidad de vuelo estaba garantizada. Si estaba decidido a escapar, no era imposible. Había al menos un 20% de posibilidades. Por supuesto, era un hombre con conciencia. Esto no fue una burla. Si realmente hubiera ordenado la flor, que simplemente tenía miedo a la muerte, no habría necesidad de proteger a estos refugiados hasta ahora. Si pudieran escapar a toda velocidad antes de que los demonios los alcancen, sus posibilidades de supervivencia serían mayores. Además, también recordó al hombre que dijo que quería ayudarlo en este momento. Quizás esa persona no solo estaba hablando palabras vacías. Tal vez, realmente ayudaría. Podía decir que la fuerza de Lukin estaba al menos en el reino de la materialización. Incluso si tuvieran dos cultivadores del plano Dharma trabajando juntos, había una gran posibilidad de que no fueran rivales para los cuatro grandes demonios siniestros, pero aún podrían luchar contra ellos. Con esto en mente, finalmente decidió defender por un tiempo. Sin embargo, cuando los cuatro grandes demonios siniestros comenzaron a atacar, instantáneamente se dio cuenta de que había sido demasiado ingenuo. En solo un instante, la matriz que estaba controlando mostró signos de destrucción. Si no fuera por el hecho de que esos demonios no tenían ningún medio de cooperación entre sí y luchaban solos, sin siquiera elegir el momento para atacar al mismo tiempo, su conjunto no habría sido capaz de aguantar aunque sea un momento y se habría roto. Sin embargo, aún así, probablemente no podría bloquear un segundo ataque conjunto. Justo cuando el sentimiento de desesperación brotó en sus corazones, una energía púrpura aterradora apareció de repente en medio de los cuatro demonios siniestros que se preparaban para lanzar una segunda ronda de ataques. La energía púrpura que estalló incluso le resultó familiar. No lo había visto con sus propios ojos, pero parecía haber oído hablar de él. Esta parecía ser la técnica del famoso Santo del Vacío del Sur. El extraño que acababa de aparecer era en realidad el sucesor del Santo del Vacío. Estaba lleno de alegría, pero al mismo tiempo, se sentía un poco arrepentido de haber dejado a esta persona fuera de la puerta. Si no hubiera rechazado la entrada de Lukin antes, tal vez la presión hubiera sido mucho menor si los dos unieran fuerzas y protegieran esta formación. Pero ahora, no tenía más remedio que salir y arriesgar su vida. Dado que Lukin ya había hecho su movimiento y demostró que de hecho era un aliado, no tenía la intención de continuar protegiendo la formación. Esto fue para evitar que Lukin cargara solo contra la formación. Al final, los cuatro demonios siniestros ignoraron la amenaza de la formación y atacaron a Lukin por un lado. Aunque no pensó que él y Lukin podrían derrotar a la otra parte, no podía dejar que la persona que le había tendido una mano amiga no recibiera apoyo. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la matriz, la situación frente a él cambió drásticamente. Lukin usó la técnica de caminar en el vacío, y el poder del espíritu del vacío que había desatado fue solo un aperitivo. Al momento siguiente, Lukin mostró todo su poder. El alma del dragón fue convocada y se fusionó con ella. El poder del dragón era una vigna de primer nivel. Lukin levantó la espada sagrada de platino en alto y cortó con todas sus fuerzas. Este movimiento fue el ataque de un solo objetivo más poderoso que Lukin pudo desatar en este momento. El enorme ghoul blanco que sostenía el bastón se partió en dos. Un golpe y había matado a un cultivador del reino de materialización. El cultivador humano, que todavía estaba atrapado en la matriz, quedó atónito con esta escena. Aunque Lukin tuvo la ventaja de un ataque sorpresa, el resultado fue demasiado aterrador. Sin embargo, él no estaba en medio de eso. Fue difícil para él sentir el poder del ataque combinado de Lukin con solo mirar las flores. El efecto explosivo de Voidwalk, que tenía la capacidad de aniquilar al enemigo, era extremadamente aterrador. No era que los cuatro grandes demonios siniestros no pudieran sentir el poder dentro de él. No serían asesinados por este movimiento, pero tampoco querían ser infectados tan fácilmente. ¿Cómo podrían estar heridos? Por lo tanto, decidió esconderse por ahora. Este era el resultado esperado. Después de esquivar los ataques, naturalmente no intentarían defenderse contra el poder combinado de los cuatro grandes demonios siniestros. Lukin, que apareció de repente entre ellos, se convirtió en su nuevo objetivo. Creían que una ronda de ataques conjuntos sería suficiente para quitarle la vida a este cultivador humano imprudente. Anuncios de Put Future. Esto fue especialmente así después de que apareció Lukin y solo lanzó una ronda de energía espiritual vacía. No continuó atacando rápidamente. En cambio, parecía que estaba acumulando energía para un movimiento poderoso. Esto hizo que la gente sintiera que estaba cortejando a la muerte. Sin embargo, era cierto que los ataques de los cuatro demonios siniestros habían llegado primero.
Sin embargo, Lu Qin ignoró por completo sus ataques. Independientemente de si se trataba de armas como la espada de dos cabezas, la hoja grande o el puño pesado, o la bruja White Ghoul que sostenía un bastón y lanzaba hechizos, ninguno de sus ataques tuvo un efecto directo en Lu Qin. El cuerpo de Lu Qin estaba completamente envuelto por el dragón negro grisáceo. La armadura gris en el alma del dragón era naturalmente el efecto del hechizo del destino de protección del cielo. Con las habilidades de estos grandes demonios siniestros, no sería fácil para ellos romper la técnica del destino de la Guardia Celestial en poco tiempo. Lu Qin, que había usado al dragón demoníaco con el hechizo del destino de la Guardia Celestial para resistir una ola de daño, completó con éxito su ataque a toda potencia. Bajo este ataque, la bruja White Ghoul en el reino de la materialización, que acababa de desatar una técnica de hechizo ofensiva, sintió que algo andaba mal. Era demasiado tarde para que cambiara a la defensa. La bruja White Ghoul fue asesinada por la espada. Con uno de sus camaradas desaparecido, los tres grandes demonios siniestros restantes también estaban aterrorizados. Miedo, miedo, estas no eran emociones positivas, por supuesto que podían sentirlo. La fuerza de Lu Qin fue suficiente para que la gente sintiera miedo. Pero esto fue solo el comienzo. Era imposible para Lu Qin realizar un ataque con espada como el que acababa de realizar en poco tiempo. Lo principal era que no podía usar el poder celestial del gran dragón dos veces en poco tiempo. Sin embargo, los métodos de Lu Qin no se limitaron a esto. El reino de hielo se extendió de inmediato y envolvió a los cuatro demonios siniestros restantes. Inmediatamente se desataron todo tipo de técnicas de hechizo. Los tres grandes demonios siniestros restantes ni siquiera podrían defenderse, y mucho menos continuar atacando a Lu Qin. Al mismo tiempo, Lu Qin también tuvo tiempo de enviar una transmisión de voz a los cultivadores humanos en la formación. Permanecer en la formación. Compañero daoísta, por favor protege a los demás. No salgas, puedo lidiar con eso por mi cuenta. Al escuchar esto, el poder del Dharma humano en la formación solo pudo asentir en blanco. Simplemente escucharía lo que dijera Lu Qin. Estaba completamente estupefacto. La escena frente a él simplemente había excedido su imaginación. Si Lu Qin fuera un cultivador al nivel del mar divino o incluso más alto, podría entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el poder que Lu Qin había mostrado era el mismo que el suyo. Era un poder que pertenecía a la etapa del Dharma. ¿Cómo podría un cultivador de etapa de Dharma tener tal nivel? No podía entenderlo. Ya no podía entender la espada que había matado instantáneamente a la bruja Ghoul blanca de Dharma. Si estaba en la cima de la etapa del Dharma, de hecho era posible lograr este efecto con un ataque de fuerza completa. Pero, ¿por qué el poder del dragón que causó este poderoso efecto se parecía tanto al poder heredado por la raza del dragón del Mar del Este? También hubo varias técnicas de hechizo que se lanzaron continuamente más adelante. Vio las sombras de muchas herencias famosas. Por ejemplo, el reino del hielo. ¿No era esa la especialidad del hada de hielo de la ciudad de Everwinter en el norte? Aunque no tenía el poder de congelar instantáneamente todo cuando se activaba la barrera del hada de hielo, y la barrera de Lu Qin era de color gris, todavía era de naturaleza similar. Esos hechizos de elementos de agua también parecían ser hechizos de dragones. El viento que era tan afilado como un arma divina parecía ser obra del famoso gran demonio, el gorrión inmortal de Zephyr. Ese trueno era como el dios del trueno de la ciudad imperial del trueno, Tao Wu. ¿Cómo podía una persona tener tantas herencias de alto nivel? No pudo entenderlo. Sin embargo, no había duda de que pudo darse cuenta de que él y los refugiados que dirigía se habían salvado. En cuanto a salir a ayudar, no lo necesitaba en absoluto. ¿Qué ayuda? Simplemente permanezca en la formación obedientemente, no pierda su vida y no cause problemas a los demás. Esta fue la mayor ayuda. Casi no quedaba suspenso en la batalla. Y así fue. Sin lugar a dudas, Lu Qin finalmente derrotó a los tres grandes demonios siniestros restantes. Los tres demonios siniestros se convirtieron en esculturas de hielo realistas, que finalmente fueron destrozadas por él. Lu Qin estaba jadeando un poco después de la pelea, pero estaba muy animado. Se sintió renovado. El consumo de su verdadera esencia todavía estaba bien. Lu Qin ahora podía asegurarse de que su verdadera esencia se repusiera incluso si continuaba luchando. Su resistencia era casi ilimitada. No era más que mantener un estado de lucha durante mucho tiempo mientras reprimía a tres grandes demonios siniestros al mismo tiempo, y definitivamente sentiría algo de fatiga mental. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que Lu Qin tuvo una batalla para el contenido de su corazón. Pelear así todavía era genial. Después de que terminó la batalla, Lu Qin dirigió su atención a los demonios siniestros restantes.
Los espíritus malignos se dispersaron en un alboroto. Esto demostró una vez más que los demonios podían sentir miedo. Aunque estaban sedientos de sangre, en realidad no estaban dispuestos a desperdiciar sus vidas. Los demonios siniestros ordinarios habían sido testigos de la intensa batalla entre Lu Qin y los 4 grandes demonios siniestros. Muchas personas quedaron atrapadas en las ondas de choque y ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de morir. El terror de Lu Qin ya se había implantado en sus corazones. Después de que su líder muriera en la batalla, ¿cómo podrían los demonios siniestros ordinarios restantes aún tener la voluntad de luchar? Sin embargo, Lu Qin no tenía la intención de dejar libres a estos demonios siniestros ordinarios. Calculó que después de matar a los 4 grandes demonios siniestros, los demonios siniestros ordinarios restantes se dispersarían, lo que sería lo mismo que ser derrotados. En ese caso, el fragmento de tiempo sin duda conduciría a un resultado positivo, y cuando la duración del fragmento de tiempo terminara, se juzgaría que había tratado con éxito el fragmento de tiempo. Sin embargo, dado que Jing Ying todavía tenía fuerza de sobra, no había necesidad de soltar estas colas. Anuncios de Put Future. Aunque no debería haber ninguna evaluación o nivel del fragmento de tiempo, y solo la diferencia entre completado e incompleto, ¿quién sabía si había alguna configuración oculta en él? Y si fuera cierto que cuanto mejor lo hiciera, más largo sería el tiempo y mejores serían las recompensas del regalo del tiempo y la semilla de origen. Además, si dejaba ir a muchos de esos espíritus malignos, realmente podría haber algunos peligros ocultos. Si quedaran demasiados, se los consideraría una amenaza y el resultado se consideraría incompetente. Eso sería una pérdida aún mayor. En cualquier caso, Lu Qin podría eliminar fácilmente a los demonios siniestros restantes. Levantó las manos y su enorme cuerpo de Dharma se elevó hacia el cielo. El poder de su espíritu, con su cuerpo físico como amplificador, rápidamente provocó una tormenta psiónica a su alrededor. Los demonios que huían cayeron al suelo y murieron sin previo aviso. No había heridas visibles en sus cuerpos, pero habían muerto tan repentinamente. Cualquiera que fuera un poco más sensible al poder del alma podía sentir esta tormenta espiritual. Los demonios que habían muerto repentinamente obviamente fueron asesinados en el nivel del alma divina. Después de confirmar que nadie había escapado, Lu Qin finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Lo único que quedaba era esperar a que expirara el fragmento de tiempo. No sabía cuántos días duraría este fragmento. Cuando aterrizó lentamente en el suelo y dejó su forma de Dharma, la matriz establecida por los cultivadores humanos también se retiró. Los fugitivos salieron cuidadosamente de la formación. Miraron el área de bombardeo y los demonios que habían muerto de varias maneras, sin saber qué decir. Miraron a Lu Qin con expresiones complicadas. Por supuesto, estaban extremadamente agradecidos. Después de todo, Lu Qin era su salvador. Sin embargo, el poder que acababa de liberar Lu Qin era demasiado aterrador. Era claramente un maestro de primer nivel con una poderosa herencia. Debe ser alguien con un estatus muy alto. Era normal que la gente no se atreviera a venir y charlar casualmente. Sin embargo, todavía tenía que agradecerle. La forma humana del Dharma lideró a algunos cultivadores nacientes del reino del alma en el equipo y se dirigió hacia Lu Qin. Esto incluía el llama. Todos se inclinaron profundamente hacia Lu Qin y le dieron las gracias. Lu Qin les sonrió suavemente y les pidió que se levantaran. Antes de que terminara el fragmento de tiempo, todavía tenía que hablar con estas personas, incluso si solo era para matar el tiempo. Lu Qin no tuvo mucho tiempo para charlar con estas personas. La duración de este fragmento de tiempo fue más corta de lo que había imaginado. Todo lo que tenía delante se volvió distorsionado e ilusorio. Cuando todo volvió a ser real, se dio cuenta de que había regresado al mundo real. Este era solo un suburbio muy común del condado de Sisui. Después de dejar escapar un largo suspiro, Lu Qin comenzó a calcular sus ganancias esta vez. Después de completar el fragmento de 6 estrellas, la invasión de los demonios occidentales se retrasó más de un año. Esta eficiencia no fue mala. Actualmente, Lu Qin pudo ver que la cuenta regresiva para la invasión de los dioses y demonios tenía unos 30 años. El temporizador de cuenta regresiva apareció en la interfaz del bloqueo mundial cuando Lu Qin obtuvo por primera vez la capacidad de recuperar la fuente del bloqueo mundial. Esta cosa era como una cuenta regresiva para la destrucción del mundo entero. Lu Qin sintió una inmensa presión incluso antes de verlo. Hace 10 años, cuando apareció por primera vez, habían pasado más de 30 años. Habían pasado 10 años, y todavía eran 30 años. Era obvio que se habían retrasado 10 años. Por supuesto, este fue el resultado del arduo trabajo de muchos cultivadores en el reino Yan durante los últimos 10 años.
Por supuesto, lidiar con un fragmento de 3 estrellas solo podría darle un poco de tiempo. Incluso si un cultivador del núcleo dorado arriesgara su vida y obtuviera un fragmento de 4 estrellas, la demora sería de solo 20 días. El fragmento de 5 estrellas que solo podían resolver los cultivadores de almas nacientes solo podía retrasarse de 2 a 3 meses. Sin embargo, aunque el retraso fue pequeño, con tantos cultivadores en el reino Ian, el tiempo de retraso obtenido fue suficiente para compensar el paso del tiempo. Sin embargo, Lukin todavía sentía una sensación de urgencia. Había un límite en el número de fragmentos de tiempo de bajo nivel. Había menos de 2000 fragmentos en el reino Ian. Excluyendo los fragmentos de alto nivel que no pudieron resolverse, los fragmentos de bajo nivel restantes solo podrían retrasarse unos pocos cientos de años. Esta fue también la razón por la que Lukin había insistido tanto en hacerse cargo del estado de Qi, independientemente de si podía digerirlo. Incluyendo esta vez, corría hacia el sur y corría un gran riesgo de tragarse el estado de Wu. Todas estas fueron un conjunto de ideas. Tenía que expandir su territorio lo antes posible, para poder tener más cultivadores a su disposición y más fragmentos de bajo nivel con los que lidiar. En un corto periodo de tiempo, los cultivadores de alto nivel no eran tan fáciles de cultivar, por lo que solo podían limpiar la mayor cantidad posible de fragmentos de bajo nivel para mantener su sustento. Por supuesto, en general, incluso si se contaran todos los fragmentos de tiempo de bajo nivel en todo el mundo de cultivo, la cantidad que podría reducirse en realidad sería muy limitada. Al final, todavía tenía que encontrar una manera de aumentar la cantidad de cultivadores de alto nivel. Como mínimo, tenía que llevar el fragmento de 6 estrellas a un rango que pudiera despejarse normalmente. Esto significaba que tenía que encontrar una manera de aumentar el número de cultivadores de Dharma. En cuanto al propio Lukin, había puesto su mirada en un nivel superior. Después de recuperar la fuente de la cerradura del mundo en Ghostface Valley, Lukin pudo sentir claramente que la cerradura de su cuerpo había sido desbloqueada por un amplio margen. Antes de esto, podía sentir que ya había tocado el techo del mundo. Podría cultivarse fácilmente hasta la cima de la etapa del Dharma, pero sería muy difícil abrirse paso hacia el mar divino. Pero ahora, a medida que el techo se hizo más alto, Lukin se dio cuenta de que la puerta del reino divino del mar parecía haberse abierto en su dirección. Para los cultivadores ordinarios, no tenía sentido simplemente abrir la puerta. No importa cuán talentosos fueran, no podían colarse por la puerta del reino del mar divino simplemente confiando en una grieta en la puerta y apretándose hasta la muerte. Sin embargo, Lukin podía sentir que debería poder meterse. Esta fue la ventaja provocada por una técnica de cultivo de grado superdivino y un talento de grado superdivino. Quizás me convierta en el único cultivador en el reino del océano divino en el mundo en poco tiempo.